Si entiendes esto, la constancia no será un problema para ti en el año 2026. Y es que hay muchas personas que se proponen un largo listado de metas y objetivos para este año, pero replican el mismo patrón de cada año, ¿no? En enero todas las personas están con ese pico de dopamina por las celebraciones que se dieron y porque la mente colectiva te lleva hacia eso, ¿verdad? Hacia estar contento porque arrancas un nuevo año, arrancas con nuevos objetivos, muchísimas cosas que hacer. Piensas que el hecho de que es un año nuevo va a definir un cambio radical en tu vida. Pero lo que define ese cambio radical no son las metas que tú te propones, sino la identidad desde la cual las creas y las sostienes. Por eso es mucho más importante hacer un trabajo interno, desarrollar las cualidades internas de esa persona que es capaz de sostener esos resultados en su vida. Si no desarrollas las cualidades internas, puedes lograr ese resultado, pero ¿crees que tengas la capacidad de sostenerlo a lo largo del tiempo? Pasa, por ejemplo, con las personas que se ganan la lotería y no tienen una mentalidad de abundancia. Investiga y te vas a dar cuenta que muchos de ellos regresan al mismo punto después de 6 meses, un año. De repente han ganado $1.000.000 en la lotería y resulta que lo pierden todo de una u de otra manera. Porque lograron el dinero, pero no con la mentalidad ni con la identidad adecuada para poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que pasa con muchas personas cuando se proponen metas a inicio de año. Pero hay una clave aquí, aparte de que debemos centrarnos en desarrollar las cualidades internas. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas ideas limitantes en torno a la consistencia. Entonces, si tú empiezas a alimentar tu mente de nuevas creencias, vas a poder sostenerla, porque realmente ser constante es muy fácil cuando tú entiendes de qué manera hay que hacer las cosas. Y es que hay una clave. Primero que nada, tienes que entender que la mayor habilidad del ser humano no es la fuerza bruta. Tú no vas a sostener la constancia a la fuerza, y si la sostienes a la fuerza, vas a estar en constante modo supervivencia, estresado, desgastado, y de repente logras las metas, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Tu sistema nervioso alterado todo el tiempo. Creo que no quieres eso, ¿verdad? Entonces, hay una clave, y es que tú entiendas que la mayor habilidad del ser humano no es la fuerza bruta, es la capacidad de adaptarse a los cambios. Tener esa capacidad te va a hacer poder ser consistente no durante un mes, no durante 6 meses, no durante un año, sino para toda tu vida. Hay diferentes circunstancias. Hay momentos donde no vas a estar al 100%. Hay momentos donde de repente tienes enfrente ciertas adversidades y vas a tener que desarrollar la capacidad de adaptarte a esas situaciones. Y para eso, otro punto clave: aprender a utilizar las cartas y las herramientas actuales. No seas perfeccionista. Una persona que es muy perfeccionista es demasiado estructurada, demasiado cuadrada, y no tiene capacidad de poder fluir con las cosas, de poder encontrar diferentes maneras de hacer las cosas. Como te digo, van a haber días que no vas a estar al 100%. Así me pasó a mí. Hace un tiempo me enfermé y no podía hacer mis videos como lo hacía de manera regular, así como estoy contigo aquí grabándome afuera, caminando, ¿sí? Entonces en esos momentos a mí me dijeron que hiciera reposo. Si yo hubiera sido una persona muy perfeccionista, de repente me bloqueo, porque pienso que como no lo puedo hacer de la misma manera que siempre lo hago, de una manera, digamos, perfecta, porque no existe la perfección, pero cuando tú te estructuras demasiado con algo, crees que no hay otra forma y que así tiene que ser y punto. Cuando eres así es cuando te estancas. Entonces yo sabía que no podía hacer las cosas de la misma manera, porque tenía que guardar reposo. Entonces me dije, muy bien, acepto la realidad de ahorita, acepto esto que está pasando. ¿Cómo puedo yo accionar utilizando mis herramientas y cartas actuales? ¿Sí? Siendo honesta conmigo misma en primer lugar, porque no quería actuar desde la sobreexigencia. Si mi médico me estaba diciendo que tomara un descanso, que tenía que guardar reposo para recuperarme rápido, era coherente guardar ese reposo, pero no es coherente que yo dejara de compartir por el hecho de que no lo podía hacer de la misma manera, ¿me explico?
Entonces ahí fue donde creé mi podcast, el primer podcast que le gustó a muchas personas y ha sido un formato de contenido que he disfrutado mucho y surgió de ese momento de crisis. ¿Por qué? Porque yo no podía levantarme a grabar los videos. Lo que hice fue empezar a grabar mi voz acostada en reposo y de las ideas que me fueron surgiendo empecé a subir contenido a mis redes sociales. Fue un formato que gustó mucho, entonces te das cuenta que de cada crisis puede salir una oportunidad. Tú no sabes si de eso aparentemente negativo que te está pasando pueden surgir nuevas ideas. Tú tienes que aprender a observar las oportunidades donde otras personas solo ven problemas, ¿sí? Y esto es parte de tener capacidad de adaptación al cambio. Es parte de abrir tu mente, de ser flexible, de no ser tan rígido. Una persona que es rígida a la primera adversidad se quiebra porque se generan muchas expectativas y quiere hacer todo de una manera cuadrada, siempre lo mismo, siempre lo mismo. La constancia no exige perfección, ¿sí? La constancia exige honestidad contigo mismo y exige capacidad de adaptación al cambio. Hay días que no vas a estar al 100%. En esos días quizás estés a un 70%, un 60%, pero si das ese 60%, será tu 100% del día. En lugar de estarte machacando la mente, como decimos aquí en Guatemala, y sobreexigiéndote e incluso dejar a un lado cómo te sientes, cómo está tu cuerpo físico y hacer las cosas desde la sobreexigencia. La constancia no es eso. La constancia es aprender a utilizar las cartas, ser inteligente y aprender a utilizar tus herramientas del momento. ¿Cómo puedo avanzar con las herramientas que tengo ahora? Esa tiene que ser una pregunta que siempre te hagas cuando estés enfrente de una circunstancia, de una adversidad que ponga en riesgo de alguna manera tu constancia. ¿Qué puedo hacer hoy para avanzar desde mis cartas y mis herramientas actuales? ¿Sí? Ahora recuerda siempre que las excusas no existen, porque si tú aceptas la capacidad o desarrollar más bien la capacidad de adaptación al cambio, y si tú aceptas que la constancia no amerita perfección y que no amerita hacer las cosas siempre de manera cuadrada y estructurada, entonces al mismo tiempo estás aceptando que las excusas no existen. Porque de ahora en adelante, independientemente de la situación, siempre tienes la capacidad de encontrar maneras para seguir avanzando con las cartas y herramientas con las que puedes jugar ahora. Así es que no esperes a mañana, puedes seguir con la consistencia, puedes ser constante y tienes que empezar a hacerlo ya. Toma ese pequeño paso. No seas perfeccionista, no te pongas metas ilusorias, ¿sí? Claro, ten una meta grande, pero sé realista en qué situación estás ahora. Y entonces empieza por lo pequeño, empieza a dar pequeños pasos consistentes, que esos son los que van a educar a tu cerebro y que van a crear las conexiones neuronales necesarias para que tú puedas sostener procesos largos. No te olvides de tu trabajo interno, que es lo más importante. Una persona puede lograr objetivos de dos maneras, desde el miedo y desde la urgencia o desde el poder. Desde el miedo y la urgencia vas a experimentar un vacío por más logros externos que tengas. Dime si quieres eso, o en realidad hacer un trabajo interno, trabajar en tu identidad, trabajar en tu paz mental, trabajar en tu confianza y desde ahí, con una base sólida, ir hacia tus metas. Si tú quieres esto, te dejo abajo el enlace de mi WhatsApp. Ahí escríbeme y pídeme acceso a mi grupo Círculo de Poder. Ahí comparto clases acerca de todos estos temas. Y es un grupo de personas que están enfocadas al 100 con su trabajo interior y con salir de la zona de comodidad e ir hacia sus metas y objetivos. Los veo dentro, chicos. También les dejo el enlace de mi Instagram para que me sigan y para que observen cuál es mi proceso, cuál es mi historia y cómo pasé de un punto A, de un vacío total, a vivir en propósito. Los veo en el siguiente video.